¿Qué era lo que les iba a decir? Ah, sí, decisiones absurdas que cambiaron la historia del mundo tal y como lo conocemos hoy. Miren, ¿qué tienen en común, por ejemplo, una venta ridículamente barata con un par de conejos o una línea que dividió el mundo en dos? Bueno, todas son decisiones que parecían insignificantes y que en algunos casos hasta inteligentes en su momento, pero que terminaron cambiando el curso de la historia y que nadie vio venir. Hoy vamos a explorar 5 de esas decisiones, de muchas otras, y que si esta serie de videos les gusta, haremos una segunda, una tercera, una cuarta parte, porque es un tema que bastante me gusta hacer y es acerca de la historia. Hablar acerca de temas históricos. Y más cuando son temas históricos de cosas que sucedieron y que terminaron por cambiar las cosas. Y que si no se hubiese hecho eso o no hubiese sucedido eso, pues hoy no sería lo que es hoy las cosas que conocemos. Y créanme cuando les digo que hay muchas de estas decisiones que son tan locas que ustedes dudarán de su veracidad. No creerán. Es una locura. Pero bueno, empecemos con la primera. Y es una venta absurda. Realmente absurda. Por el precio que se pagó en su momento por ello, ¿no? Pero claro, todo va dependiendo de la complejidad del momento, de las necesidades que surjan, ¿no? Y muchas de las decisiones que uno toma, inclusive a nivel personal, son basadas en eso, ¿no? De ese momento particular que te agarraron, bueno, por ejemplo, imagínate que estás pasando trabajo y tienes un carro allí y te dicen y te ofrecen, mira, y no tienes para pagar la renta, no tienes para hacer mercado, no tienes para comer, y te dicen, te ofrezco $2,000 por ese carro. Y resulta que vale, no sé, 3,500, 4,000. Pero por la necesidad terminamos vendiéndolo en los 2,000 porque nos los ponen así, uno encima del otro. Bueno, de eso más o menos se trata esta venta absurda. Y fue la venta que hizo Rusia a Estados Unidos del territorio de Alaska. Pero para entender esta venta absurda hay que meternos bien en contexto. Imagínense esto, están en el año 1867. Hace casi, bueno, no casi, pero ya casi, 200 años. Pero realmente hace 140 y... no, para ver, 167, 23 para 1900, 120 y pico. Sí, 140 y pico, casi hace 150 años, ¿no? Eran otros tiempos, realmente. No habían tantos avances como los que hay hoy en día, no había tanta población como la que hay hoy en día. Se estaban comenzando a hacer muchas cosas y había mucho terreno libre, la verdad. Y Rusia es enorme hoy en día y para esos años era más aún porque tenía aún más territorio. Y era tanto ese territorio que imagínense que ustedes tienen una casa gigantesca, imagínense que ustedes tienen una gran casota con muchas habitaciones y realmente no saben ni qué hacer con tantas habitaciones, no tienen ni siquiera tiempo para mantenerlas bien, ni para limpiarlas, ni gente que la ocupe, o sea, están ahí estorbando, más bien generándote inclusive en algunos casos gastos, ¿no? Para mantener esa casa enorme. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Bueno, vamos a venderla. O en ese caso de la casa dice, bueno, vamos a alquilar las habitaciones. Pero Rusia no podía alquilar Alaska, o no por lo menos era el mejor plan. ¿Quién le iba a alquilar a Alaska y para qué? Y entremos en contexto. Alaska era un cubo de hielo para todo el mundo. O sea, eso no había nada ahí. Era un terreno enorme, grande, con mucho frío. Y ya. Bueno, así como esa gran casa que pusimos de ejemplo, eso era exactamente lo que pensaba Rusia de Alaska en 1867. Y por eso decidieron vendérsela. ¿Y a quién se la vendieron? Pues a su archienemigo Estados Unidos. Que Estados Unidos dijo, bueno, yo te pago ahí 2 centavos por acre y vas más que chuta. No así, pero más o menos. Y es que escuchen bien la cifra que Estados Unidos le pagó a Rusia por Alaska. $7.2 millones. $7.200.000. Eso no es lo que cuesta ni siquiera una mansión quizás en Los Ángeles o en un apartamento de lujo en Miami, no sé, algo así. La verdad es que no hay casas que cuestan muchísimo más dinero, 30 millones, 25 millones, 50 millones de dólares. Y Estados Unidos pagó por Alaska $7.2 millones. Imagínense esa locura, es absurdo realmente. Pero para aquellos tiempos, Rusia lo vio interesante porque hay que entrar en ese contexto en el que Rusia estaba para ese año. Ahora, pero ya vamos para allá.
Si ustedes se preguntan a cuánto equivale, porque obviamente que el dinero pues va tomando mucho más valor hoy en día que lo que era hace 150 años atrás. $1.000.000 hace 150 años atrás era mucho más dinero que lo que es hoy en día, ¿ok? Entonces, $7.2 millones para aquellos años equivaldrían a día de hoy a unos $140 millones aproximadamente. Sigue siendo muy barato o sea, compraron Alaska por 140 millones actualmente. O sea, si hoy hicieran ese trato y quisieran pagar lo mismo, sería por $140 millones. O sea, una locura. Ni de broma Estados Unidos vendería hoy Alaska por $140 millones. Y menos con todo lo que se descubrió luego. Porque aquí es donde va el por qué es una venta absurda. Porque si hubiese sido ese terreno allí que lo vendieron y resulta que sigue siendo un terreno inhóspito, frío, que no hay nada, pues a lo mejor es un dinero ahí hasta desperdiciado, ¿no? Pero no es el caso de Alaska. Ahora, para que entiendan bien lo absurdo que fue el precio que pagaron, vamos a entrar en contexto del tamaño de Alaska. Alaska tiene 1.7 millones de kilómetros cuadrados. Y si dividimos esa cifra entre lo que pagó Estados Unidos, más o menos nos diera unos 2 centavos por acre. O sea, Estados Unidos pagó 2 centavos por cada acre de Alaska. ¿Qué es eso? ¡Qué locura! Y es una locura aún mayor cuando hoy en día analizas lo que significa y lo que representa Alaska para Estados Unidos. Y es que se descubrieron yacimientos de oro, de petróleo, lo que además genera en cuanto a turismo de todo el mundo que quiere ir para Alaska, mismo la pesca, o sea, es un lugar muy rico actualmente en recursos. Representa miles de millones de dólares para las arcas de Estados Unidos. Y todo por tan solo 2 centavos por cada acre que pagaron en su momento. Rusia debe estar bien arrepentido, ¿no? O sea, ¿qué pensará Rusia actualmente? Dirá, lo mismo que pensamos nosotros cuando hacemos una mala venta, que todo el tiempo arrepintiéndose, ¿no? Yo creo que debe ser algo así. Así que sí, hay que felicitar a Rusia porque hicieron la peor transacción de bienes raíces que se conoce en la historia del mundo. Y sin hablar de lo estratégico que es hoy en día ese lugar para Estados Unidos a nivel de seguridad. Porque por la proximidad que tiene con Rusia, era territorio ruso, pues es un punto muy estratégico para la seguridad nacional, sobre todo en el momento de la Guerra Fría. O sea, Rusia básicamente vendió un balcón con vistas directas a su propia casa para Estados Unidos. Buen negocio para los estadounidenses, ¿no creen? Bueno, la siguiente decisión absurda que les voy a comentar es la que tomó Japón al atacar a Estados Unidos en su base de Pearl Harbor en 1941. Imagínense esto. Están en una pelea, ¿no? Y su oponente es mucho más grande, mucho más fuerte y está distraído. ¿Cuál es su mejor opción? Pues provocarlo. Bueno, precisamente eso fue lo que hizo Japón en 1941 cuando atacó a Pearl Harbor. Básicamente Estados Unidos, pues ellos no querían entrar como tal de lleno en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, porque ellos dijeron, mira, Europa, yo te puedo apoyar, yo te puedo dar porras allí, pero yo no me meto porque yo no tengo nada que ver allí, yo no voy a mandar a mis soldados estadounidenses a que mueran por otras personas, la gente no me lo perdonaría, yo no tengo necesidad de eso, no tengo necesidad de hacer pues un gasto militar de ese tipo, o sea, también ¿saben qué pasó? Se fue la luz. Se fue la luz. Lo vieron ustedes en vivo y directo. Miren, se apagó el televisor. Pero bueno, por suerte, la cámara tiene batería. No funciona con la luz. Así que continuemos. Bueno, se me fue el hilo de la cosa, pero hay que continuar. Este va a ser el punto más visto del video, creo yo. El momento en que se va la luz. Bueno, para no entrar en detalles, sigamos hablando de la historia de Japón. Si me entienden, ¿no? Resulta que, pues sí, Estados Unidos también, en esos años la situación estaba bastante compleja. Todo el mundo, pues, estaba
en ese tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. La economía no estaba en su mejor momento. Así que Estados Unidos no quería complicarse aún más. Pero Japón llegó y dijo, epa, ¿por qué tú estás tan distraído en esta guerra? Yo creo que tú te metas, tú eres más grande, más fuerte, esto eso se va a poner interesante. Yo imagino que eso fue lo que ellos pensaron, ¿no? Pero bueno, no, Japón lo que realmente buscaba era el control de la zona y esa base de Estados Unidos por allá, pues le impedía controlar la zona porque sabían que era un punto muy estratégico para tal propósito. Y si ellos atacaban y conquistaban algunas de las islas cercanas a Pearl Harbor, pues ellos sabían que Estados Unidos en cualquier momento se iba a meter. Así que ellos dijeron, bueno, vamos a atacar el punto más importante que tiene Estados Unidos aquí, que es Pearl Harbor, donde tienen la flota de embarcaciones, de portaaviones, de toda esa base militar allí importantísima. Vamos a atacar eso y pues nos quitamos a este gigante de encima. Muy mala decisión, pero terrible, 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 terrible. Porque sí es verdad que hubo muchísimas bajas en Pearl Harbor, destruyeron muchísimos barcos, destruyeron muchísimos aviones, atacaron aeródromos y todo. Lo más importante, ese día no estaba. Los 3 portaaviones más importantes de Estados Unidos que estaban en Pearl Harbor no estaban ese día en Pearl Harbor. Así que no sufrieron daños. Lo que sí no vamos a negar es que el ataque, bueno, tuvo mucho éxito porque, miren, destruyeron 19 barcos y 300 aviones en menos de 2 horas. Fue implacable el ataque. Un golpe sumamente devastador. Pero eso, o sea, Japón no contaba con los 3 portaaviones más importantes que no estaban allí. Además, subestimaron por completo la capacidad que tenía Estados Unidos en ese momento para hacer nuevos aviones. Y es que para ese momento Estados Unidos fabricaba 4 aviones al día. Pero para 1944 ya Estados Unidos fabricaba, escuchen bien, 96 aviones diarios. O sea que los 300 esos que le quitaron ya después no significaban absolutamente nada. ¿Y por qué fue una mala decisión si hasta el momento no lo han entendido? Pues resulta que este ataque lo que hizo fue impulsar y dar una muy buena excusa al pueblo estadounidense de que entraran en la Segunda Guerra Mundial. Y esto fue clave para que los aliados pues ganaran la Segunda Guerra Mundial. Probablemente si Estados Unidos no hubiese entrado en la Segunda Guerra Mundial, probablemente hoy el señor de bigotes todavía se escuchara hablar acerca de él y toda la historia como la conocemos hoy en día fuese totalmente diferente. De eso no hay pero ninguna duda. Pero no nada más eso, porque esto lo que hizo fue marcar el destino de Japón, que quedó devastado. Y ya saben por qué. Justo les estaba poniendo, antes de que se fuera la luz, el video que grabamos en Hiroshima, porque precisamente eso fue lo que ocurrió. Japón sufrió 2 ataques con bombas nucleares en Hiroshima y en Nagasaki. Y como bien dijo el almirante japonés Yamamoto, hemos despertado a un gigante dormido. Y vaya que tenía razón, ¿eh? Esta tercera decisión absurda que probablemente cambió el rumbo de la historia, se trata acerca de varios eventos, porque no es un solo evento, o sea, no fue un momento en el que ocurrió, sino ocurrió en varios momentos, o eso se cree que ocurrió en varios momentos, debido a muchos conflictos en la época romana, pues con las guerras, las conquistas y pues negligencia en general, y es acerca de la quema de la biblioteca de Alejandría, por allá en Egipto. Sí, señor. Hay muchas teorías al respecto de cuándo ocurrió este evento, que les digo y les vuelvo a repetir, no es un solo evento, fueron en momentos diferentes que se estima que la biblioteca sufrió varios daños, ¿no? Y con el pasar del tiempo, pues entre más conflictos y más problemas habían en la zona, más afectada se vio la biblioteca y muchas de las cosas que habían en ella. Pero para que entendamos el contexto de lo que significó perder todo lo que había allí en esa biblioteca, imaginemos este escenario. Imagina que perdemos todo, o sea, hoy en día no es muy común ir a la biblioteca, ¿no? A leer, a cosas físicas, sino internet. Imagínate que perdemos Google, perdemos Wikipedia, perdemos inteligencias artificiales que hoy en día utilizamos muchísimo. O sea, perdemos todo internet, se desaparece internet.
El Internet hoy en día es vital para toda la información, todas las cosas que hoy en día sabemos y de lo cual nos nutrimos para aprender más, ¿no? O sea, imaginen eso. Se pierde. Y toda la información que está dentro de Internet se perdió, ¿ok? No hay forma de recuperarla. Probablemente habrán cositas por allí que podamos recuperar, que estén guardadas en servidores, no en la nube, sino en otros lados. Pero imagínense, hoy prácticamente todo está respaldado en una nube, ¿no? Imagínense que todo eso se pierde. Bueno, eso básicamente fue lo que sucedió en ese momento cuando todas esas cosas que habían en Alejandría se fueron perdiendo a lo largo de los años. Y se fue pues quemando. Pero además tenemos que entender que lo que había en la biblioteca de Alejandría no eran, por ejemplo, muchas de las cosas que a lo mejor se perderían en internet, como videos tontos, como memes, como cosas que a lo mejor, pues si se desaparecen tampoco es que nos va a afectar mucho, ¿no? Pero lo que había en Alejandría era a escala de conocimiento humano, todos los avances que habían en ese ámbito en la humanidad. Avances, miren, investigaciones, formas, maneras de hacer las cosas. O sea, una infinidad de información vital que nos permitió hasta en ese momento ir avanzando como civilización en cuanto a conocimiento humano. Todo eso se perdió. Y para que ustedes entiendan la cantidad de información que se perdió, se estima que la biblioteca albergaba entre 40.000 y 400.000 pergaminos. Eso es algo así como millones de páginas de puro conocimiento. Se cree que allí había información para haber avanzado muchísimo antes en la invención de, por ejemplo, el motor a vapor o también en la astronomía moderna, pero por siglos. Entonces todo eso se perdió y todos esos avances que quizás se hubiesen podido hacer mucho más adelantados, pues se perdió todo eso y se tuvo que comenzar como de cero otra vez y pues todo lo que eso implicó hasta ahora. Quizás fuésemos una civilización muchísimo más avanzada en la actualidad. A lo mejor ya no estaríamos con el tema de las... a lo mejor, no sé, digo yo, hace 100 años ya hubiésemos inventado las computadoras, los ordenadores, la inteligencia artificial, los autos eléctricos. O sea, todo lo que hoy conocemos como moderno quizás ya lo hubiésemos hecho hace ya muchos años atrás, muchísimo más. Pero por la pérdida de este gran e importante pues lugar de conocimiento humano, pues todo se atrasó. Ahora, ¿quién fue el que tomó esa decisión? Bueno, no hay uno en particular. Se cree que entre los culpables, ¿no?, de estos eventos pudo haber sido Julio César, fanáticos religiosos, invasores árabes. Lo único seguro aquí es que, sin duda alguna, la pérdida retrasó el progreso de la humanidad por siglos. A ver, esta otra decisión nos compete a nosotros los que vivimos en el continente americano actualmente. Nuestra historia está basada, mucha de nuestra historia está basada en esta decisión absurda que se tomó. ¿Y quién la tomó? España y Portugal. Esto fue con el Tratado de Tordesillas en 1494. ¿Y qué fue lo que se hizo en este tratado? Pues España y Portugal se dividieron el continente y trazaron una línea imaginaria que nadie estaba muy seguro de por dónde pasaba realmente. Pero fue la manera más fácil que tuvo España y Portugal para decidir quién se quedaba con qué en un territorio recién descubierto, porque bueno, para esos años recién se había descubierto el continente americano, pues ahí estaban una pelea de quién es de quién, esto es mío, esto es tuyo, esto es no sé quién, yo llegué primero, yo llegué y puse mi banderita, tiempos de conquistas, ¿no? Y es por esta decisión y esta línea que Portugal prácticamente por accidente se queda con Brasil. Porque, como les digo, nadie sabía exactamente por dónde pasaba la línea. España, pues ganó, realmente. España ganó. ¿Por qué? Porque se quedaron con la mayor parte de América. Pero sí es cierto que, como hoy en día podemos ver aquí en el continente americano, muchos territorios fueron invadidos por otros países que ni al caso le hicieron a la línea esa que se hizo entre España y Portugal. No lo respetaron y dijeron: aquí llegué yo y esto me lo quedo yo. Ejemplo de, por ejemplo, la Guyana Francesa, Surinam, Guyana, que por ahí metieron mano los franceses, los británicos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y sabían ustedes que este tratado es la razón por la que en Brasil se habla portugués y es el único país en el que se habla este idioma en el continente americano? Pues esto se lo debemos, pues sí,
a nuestro señor Papa Alejandro VI, que fue el encargado de tomar esta decisión tan arbitraria, tan absurda. Y digo arbitraria porque no tomó en cuenta otras naciones, o sea, no tomó en cuenta ni a Francia ni a Inglaterra, sino que él dijo, nada, como esto es tierras cristianas, yo decido cómo es la cosa, y puso allí la línea. Se tomó algunas referencias que fueron después modificadas, pero básicamente fue así, pues, o sea, él dijo por aquí es y listo, y ya está. Así que sí, esto se lo debemos al Papa Alejandro VI. Bueno, y la última que vamos a estar hablando en este video, la última decisión absurda, se trata acerca de 2 conejos, básicamente. Bueno, fueron un poco más, pero 2 conejos. Y es que, ¿quién puede temerle a un par de conejitos, no? ¿Quién puede pensar que 2 conejos pueden llegar a ser un gran problema? Nunca uno se lo hubiese imaginado, ¿no? Pero pregúntenle eso a Australia. Y es que hoy en día están luchando contra una plaga de 600 millones de conejos. 600 millones. Y todo por culpa de una mala decisión. ¿Pero cómo es esto? Bueno, resulta y acontece que un terrateniente aburrido, porque no tenía otra cosa que hacer sino pensar en cazar algo, y como no había nada que cazar cuando él estuvo por Australia, él dijo, bueno, yo no me voy a poner a cazar canguro ni los lindos koalas, sino que voy a cazar conejos. Pero aquí en Australia no hay conejos. ¿Y por qué no hay conejos? Porque no habían conejos. No habían conejos y tampoco depredadores que se comieran a algo que no existía. Entonces él dijo, bueno, si no hay conejos, yo me voy a traer los conejos. Y dijo, me traigo 24 conejitos, ¿qué tanto pueden hacer 24 conejitos? Y yo me pongo a cazar esos 24 conejitos. Y cuando los case a todos, pues sigo trayendo más conejitos y sigo cazando y sigo haciendo mi deporte. Pues resulta que el tipo no cazó los 24 conejos, porque hoy hay 600 millones de conejos en Australia, derivados de esos 24 conejos que trajo el carajo. Debe ser que se olvidó que tenía 24, él cazó 12 y dijo, ya está listo. No los veo más, eso fue que se murieron. No, los conejos estaban metidos en una cueva, dale que te pego, reproduciéndose como conejos, de ahí la frase, de ahí esa frase famosa que se... Bueno, no es bien reproduciéndose, esa es una frase un poco más delicada, pero están como conejos. Y sí, es porque los conejos pues tienen bastante energía, ¿no? Y se pueden reproducir bastante rápido. Tan rápido que Australia hoy en día, amigos míos, después de 50 años, desde que trajeron a esos 24 conejos iniciales, 50 años más tarde habían cientos de millones de conejos. ¿Y qué hizo Australia al respecto? Hacer una gran cerca de conejos de 3.200 kilómetros, más grande que la muralla china. O sea, se convirtieron en un grave problema para Australia, y lo que hicieron fue intentar contenerlos allí. Y es que como no tenían depredadores naturales, o sea, los animales que estaban allá no estaban acostumbrados a ver conejos y no sabían qué era eso ni cómo sabía, y pues simplemente no los tomaban en cuenta para su alimentación. Entonces los conejitos estaban, mira, aquí el que manda soy yo, y lo que hago es comer y tirar la comida. ¿Sí me entienden, no? Y no nada más eso. Es que Australia gasta al año 200 millones de dólares para intentar controlar la plaga y que no se vuelva más complicada la situación. Así que miren, esto es una lección de ecología que Australia nunca olvidará. Y esas fueron las 5 decisiones absurdas que se han tomado en la historia y que cambiaron el curso de la misma. Nos quedan millones más por analizar. Si ustedes quieren una segunda parte de este video y les gustó, pues simplemente déjamelo en los comentarios. Si este video llega a, vamos a poner una cifra, a 2.000 likes, 2.000 likes, eso es súper fácil. Van a querer entonces una segunda parte. Es lo que me va a indicar a mí que quieren una segunda parte, y me preparo una segunda parte con muchas decisiones mucho más interesantes que analizar. Así que, como vieron, amigos míos, tienen que saber tomar decisiones porque pueden afectar, imagínense ustedes, desde fronteras hasta ecosistemas completos. Así que todo es importante en la vida. Pero sí quisiera que me dejen algo en los comentarios. ¿Ustedes qué decisiones creen que se están tomando hoy en día que en el futuro podamos ver de la manera en que estamos viendo estas que, por ejemplo, hablamos el día de hoy? ¿Qué decisiones vamos a considerar más adelante absurdas que se están tomando hoy en día? Déjamelo en los comentarios
que vamos a estar leyéndolos ahí y debatiendo a ver quiénes coincidimos con qué cosas, porque seguramente muchos vamos a coincidir en algunas. Y hablando de otra cosa, a ver cuándo llega la luz.